Teleamigos y teleamigas, bienvenidos a Debates UGC. El día de hoy, tal como lo había prometido nuestro habitual director del programa, Santiago José Castro, rector de la Universidad de la Gran Colombia, hoy tenemos un panel de mujeres, es decir, estoy rodeado y acompañado de mujeres y mujeres con las que vamos a hablar acerca del rol de la mujer en escenarios de gestión académica y de gestión administrativa en universidades, en instituciones de educación superior. Entonces, le vamos a dar a ellas la cordial bienvenida. María Camila, bienvenida a Debates UGC. Muchas gracias, profe. Un cordial saludo para todos los televidentes. Muchas gracias por sintonizarnos a nivel nacional e internacional. Orgullosa de estar aquí compartiendo este espacio con todos ustedes y más con estas mujeres tan interesantes e inteligentes de nuestra institución. Señalar que María Camila es la representante estudiantil al Consejo de la Facultad de Derecho de la Universidad La Gran Colombia. Entonces está dentro de un organismo de participación abierto para estudiantes y ella pues acompaña a esa facultad en particular. También tenemos a Beatriz Roballo, quien es la directora de investigación de la Universidad La Gran Colombia. Beatriz, bienvenida a Debates UGC. Rodrigo, buenas noches y buenas noches a nuestros televidentes. Celebro muchísimo esta iniciativa y quiero agradecerle a nuestro rector Santiago Castro por ofrecernos este espacio y también comparto lo que María Camila nos está contando, que además viene en representación de nuestros estudiantes y qué rico estar con ustedes aquí hablando de un tema que nos preocupa mucho y es la participación de nosotras las mujeres, no solamente en los contextos académicos, sino en los contextos de gestión, de participación en la producción de conocimiento y en los contextos de toma de decisiones en la academia, que es un punto, digamos que flaco a nivel internacional y por supuesto nacional también. Muy bien, también nos acompaña Ana María Espinel, quien es la directora de Talento Humano de la Universidad de la Gran Colombia. Anita, bienvenida a Debates UGC. Gracias, Rodrigo, feliz de estar acá, gracias por la invitación, es un tema muy importante y para la universidad ha sido un tema interesante de trabajo, más adelante vamos a ver en este gran debate. Muchas gracias por la invitación. Ok, y nos acompaña Diana Marcela González, que es profesora investigadora de la Facultad de Derecho. Diana, bienvenida a Debates UGC. Buenas noches, Rodrigo, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar en este espacio donde nos encontramos mujeres muy profesionales de la Universidad de la Gran Colombia y donde podemos hacer al final de pronto más invitaciones a más mujeres para que se unan. Muchas gracias. Perfecto. Y a todos nuestros televidentes que siempre están ahí acompañándonos, queremos recordarles los teléfonos de contacto, las formas en las que pueden ustedes participar en nuestro programa. Tenemos nuestro teléfono que es 287-8355. Pueden también escribirnos sus preguntas al WhatsApp, que es 322-845-8232. Nuestra línea gratuita nacional 018-115-116. Los invitamos a que en Twitter pongan el hashtag Debates UGC con D mayúscula, UGC mayúscula, para que allí pueden también poner sus comentarios. Y a la cuenta de @Canal Telemiga y @ULaGranColombia. De esa manera podemos estar en contacto, podemos estar comunicándonos y hacer este programa pues un poco más interactivo. La pregunta obligada, señoritas o señoras, la pregunta obligada es: ¿cuál es la percepción que ustedes tienen en cuanto a la participación de la mujer en escenarios de gestión académica, de gestión administrativa? Empecemos por nuestra universidad, por la Universidad La Gran Colombia. Entonces, si le parece, le damos la palabra a María Camila, nuestra estudiante. ¿Cuál es esa percepción? Bueno, desde el tema de representación estudiantil vemos que se ha empoderado la mujer en estos espacios. Por ejemplo, nosotros ahora cuando tuvimos las elecciones al Consejo Estudiantil y a la representación ante el Consejo de Facultad, lo hicimos en una lista tipo cremallera, encabezadas por mujeres. O sea, en el Consejo Estudiantil está nuestra presidente Rocío Álvarez, sigue un vicepresidente, una secretaria y un vocal. Y en la representación del Consejo, ante el Consejo de Facultad, estoy yo como presidente de los estudiantes y está el vicepresidente, que es Mauricio Garzón. Siempre queremos como una participación igualitaria. O sea, lo ideal aquí es que la mujer se empodere, pero también vea de forma horizontal una participación con el género masculino. Entonces, gracias a Dios,
hemos visto esa evolución constante de la mujer en estos espacios de participación, y más en una universidad como la nuestra, que es la Universidad de la Gran Colombia, con una facultad de Derecho tan grande, tan numerosa también en mujeres, porque en cada aula vemos que somos más. Nosotras somos más en cada salón de clase, y eso para mí me orgullece cada vez más. Ok. Beatriz, pregunta también para su merced, ¿cómo ve esa participación de la mujer? Iniciemos por la universidad, ya nos vamos a meter en otros contextos, porque yo sé que ustedes tienen muchos interés en hablar de otros escenarios, pero empecemos en la universidad. ¿Cuál es la percepción que ustedes tienen? Por ejemplo, usted que está en un cargo directivo, pues es de dirección académica y la dirección de investigaciones de la universidad. Sí, además porque usted me invitó a hablar de un tema que sabe que me gusta un montón. Mi percepción, yo tengo que contarlo desde la perspectiva justamente de ese cargo de dirección, pero es la dirección de investigaciones de la universidad. Y yo tengo que decirle con mucha seriedad que en nuestra universidad hemos hecho un esfuerzo enorme por reducir la disparidad, pero seguimos adoleciendo de esa disparidad que es genérica, o sea, es típico del mundo. Y es que en el escenario de producción de nuevo conocimiento, esto es el escenario de ciencia, en el escenario de, digamos que de apropiación de ese conocimiento luego por la cultura, las mujeres participamos poquito. Y participamos poquito no porque no queramos, sino porque hay unas dinámicas sociales, hay unos estereotipos de género que nos ponen unas trabas y que hacen que esa participación nuestra sea difícil. O sea, realmente tenemos que esforzarnos mucho más de lo que se esfuerzan los hombres en este contexto que ha sido históricamente principalmente conquistado por hombres. Entonces yo celebro que en nuestra universidad, cosas como la convocatoria Julio César García, como los esfuerzos que hacemos en el registro de semilleros anual, tenemos una convocatoria de reconocimiento que nos permite hacer seguimiento a eso. Cada vez más estemos tratando de buscar incentivos para la participación de mujeres, pero que no solamente se nos quede en la participación en ese contexto de formación, por ejemplo, de los estudiantes, sino que cuando nuestros estudiantes salgan, sean hombres o mujeres, puedan insertarse en este contexto de producción de conocimiento, en este contexto de elaboración a través de la investigación, y perduren en ese contexto, que es una de las cosas más difíciles de hacer. Entonces mi diagnóstico en este instante es que estamos en camino de mejorar, pero que nuestra universidad es un reflejo de lo que pasa a nivel internacional y claramente nacional. Que todavía nos falta y podemos ahí tener unas oportunidades, mejor dicho, tenemos unas oportunidades de mejora claras, que Ana María también sería interesante analizarlo desde la percepción de talento humano. Sé que tiene una visual de una panorámica, ¿no?, de todos nuestros funcionarios, no solamente docentes, sino también administrativos. ¿Cómo nos encontramos ahí? ¿Cuál es la percepción? Bueno, ahí es muy interesante porque tenemos dos puntos de vista. Para la universidad, como les contaba, es importante generar unos canales de participación importantes para funcionarios académicos o docentes y funcionarios administrativos. Y prueba de ello son los datos, que son bien interesantes. El 46% de las funcionarias, de las directivas y decanas de la universidad son mujeres. El 62% de nuestro personal administrativo es mujer. Pero cuando vamos a ver, y es un poco lo que decía Beatriz hace un momento, cuando vamos a ver el porcentaje de docentes mujeres, pues ahí las cifras no son tan numerosas como quisiéramos. El 28% de los profesores son mujeres. Y eso creo que obedece a la posibilidad que tienen las mujeres de balancear su vida académica con su vida familiar. Para una mujer es mucho más, no quiero decir difícil, pero el contexto puede cambiar cuando quiere continuar sus estudios de posgrado, por ejemplo, y a su vez es mamá, y a su vez es ama de casa, y a su vez tiene que asumir algunos otros compromisos familiares que posiblemente no permitan que continúen con esos estudios de posgrado, que son requisito en la Universidad de la Gran Colombia y en las instituciones de educación superior para continuar con la carrera docente. Entonces tenemos un gran terreno abonado, pero también tenemos una oportunidad de mejora para que cada vez más mujeres sean profesoras. Ok, Diana, y aparte, partiendo de eso que nos dice Ana María, que es muy común en los hogares colombianos, es muy común o se ve como normal que en una pareja, por ejemplo, el hombre dice, mi amor, es que me voy a hacer el posgrado y eso, entonces digamos que hay que sacrificar un tiempo de la relación de pareja, del hogar, tal, y eso se entiende como normal, ¿no? Pero
usted que está trabajando en unos temas precisamente de investigación en discriminación, ¿cómo se percibe eso y sobre todo desde su rol como investigadora? Sí, definitivamente, tal y como lo señalaba Ana María, existen diferentes contextos, ¿sí?, para que las mujeres podamos llegar a niveles profesionales pues, avanzados, y si se identifican esos impedimentos, por decirlo de alguna forma. Algunas mujeres pues entonces son madres cabezas de hogar un poco más jóvenes, lo que impide de pronto su estudio avanzado y tengan que de pronto iniciar con su ámbito laboral. ¿Sí? Adicionalmente también de pronto no existen las personas que de pronto les puedan ayudar con el cuidado de sus hijos, lo que también les impide que puedan llegar a la universidad y puedan seguir escalando en su perfil profesional, académico y profesional. Otros, también todavía tenemos temas de machismo que son muy fuertes e imperan todavía en la sociedad. También se logra detectar el tema económico, ¿sí? Existe una dependencia económica también muy fuerte, ¿sí? Esas son como las básicas y más fuertes que hemos logrado identificar desde la investigación en materia de rol de la mujer. Beatriz, hablemos un poco de mujer y ciencia, ya para meternos de lleno con lo que usted se dedica a investigar también desde sus estudios de maestría. ¿Cómo estamos ahí en cifras, en el mundo, en Colombia, en producción de nuevo conocimiento, de participación en grupos de investigación? ¿Cómo está ese escenario en este momento? Bueno, digamos que aquí hay diversos contextos de medición y digamos que para un indicador le saca otro indicador casi que cualquier firma mundial, pero un referente mundial es la UNESCO, son los datos de la UNESCO. Y la UNESCO tiene una forma de medir o de hacer seguimiento a la participación de mujeres en distintos contextos, en este caso participación en ciencia, y es que le dice del total de personas que están vinculadas, por ejemplo, no sé, del total de investigadores del mundo, cuántas más o menos, cuál es el porcentaje más o menos que son de mujeres y cuál es el porcentaje de hombres. Y esto lo pregunta país a país y arma unos promedios mundiales que más o menos le dan a uno una idea de cuál es nuestra participación en términos de números, ¿no? Que no necesariamente son números planos ni puros en el sentido de que es difícil levantar esta información. Pero si uno acude a ese indicador, les quiero contar a todos ustedes que del 100%, apenas el 39% de la población de investigadores del mundo en promedio somos mujeres. Y desde la perspectiva de la ONU, para que no haya disparidad, es decir, para que haya un equilibrio en esa distribución, debiéramos tener un porcentaje, una distribución más o menos entre el 45 y el 55%, lo que quiere decir que a nivel mundial estamos por debajo. Y si uno se pone a esculcarle a Latinoamérica, en Latinoamérica el promedio es del 45%, pero países como el nuestro y como Chile, el porcentaje de mujeres es del 33%. Por eso le digo que es una enfermedad nacional, es una realidad nacional. Si uno se pone a pensar en otros países como Argentina o como Cuba, ese porcentaje varía. Ellos están más o menos entre el 45 y el 50%, lo cual los ubica en un contexto de paridad. Y llama mucho la atención casos como el de Venezuela, que en este instante tiene un 62% de participación de las mujeres. Y uno podría pensar, pues claro, si la mayor parte de tu masa de investigadores está abandonando el país, pues lo más probable es que esas vacantes queden libres y que nosotras podamos ocuparlas en procesos de selección que son distintos por la realidad que hay en ese contexto. Entonces, esas digamos que son los indicadores internacionales. Y la UNESCO también hace algo que a mí me parece chévere, que es que le cuenta a uno cómo se mueve esto por áreas de conocimiento. Áreas de conocimiento significa ciencias naturales, ciencias sociales, cómo nos va en ciencias médicas. Y quiero contarle que en todas hay disparidad, la disparidad es grande, es decir, las ocupaciones son más o menos de también el 30 al 27%, hay una por ahí.
Pero hay otra en la que nos llevamos por delante a los hombres, como en el 62%, y son las ciencias médicas. Y esto tiene que ver mucho con los estereotipos de género. Es decir, profesiones como enfermería son profesiones que normalmente se venden como si fueran profesiones hechas para las mujeres. Y de hecho se sacrifica mucho a los hombres que entran a estudiar o a ejercer esas profesiones, se les castiga bastante, pero es un tema principalmente cultural que tiene mucho impacto en las dinámicas económicas y en las dinámicas de política. Entonces, digamos que esos son datos que uno ve, nuestra universidad se porta más o menos en esa misma línea, y hay otras cosas que uno puede pensar que uno mismo se sorprende estando en este contexto, y es, no sé si ustedes sabían que la probabilidad de que un artículo en el que una mujer es primer autor, la probabilidad de lectura o de consumo de ese artículo es mucho menor que la probabilidad de un artículo en el que un hombre es primer autor, así sean de las mismas temáticas. Y eso tiene que ver con cómo nos enseñan, cómo nos educan a recibir esos productos de conocimiento, dependiendo de si vienen de mujeres o vienen de hombres. Diana mencionaba hace un momento algo que digamos que hay mucha investigación al respecto, y es, digamos que cuando estás en este contexto académico, para los hombres es mucho, y usted también lo decía ahorita, es mucho más fácil tomar la decisión de movilizarse por el mundo, ¿cierto? O sea, voy a hacerme mi doctorado, voy a hacerme mi postdoc, yo me puedo mover fácilmente y toda mi familia se viene conmigo. Pero cuando una mujer tiene una familia y alza la mano para decir me voy, es más difícil. Ok, María Camila. Profe, yo veo que todas las doctoras hablan, pero de espacios masculinos, y es ahí el interrogante que surge, y es, ¿el mundo está hecho para los hombres? ¿Nosotros en qué momento entramos aquí? O sea, ¿cuál es la cultura, el contexto cultural de nosotros, el papel de la mujer? Algo importante, y es que no soy mamá, pero reconozco el papel de la mujer y sé que el papel de una madre es conocer a su hijo. Y diría que es el primer papel político que ejerce una mujer. Entonces no es por el hecho de ser mamá, no es por el hecho de tener esas ocupaciones múltiples, porque nosotros como mujer tenemos múltiples ocupaciones, sino que son espacios que hemos visto y decimos, siempre está el hombre. Siempre está el hombre. Entonces ahí surge el interrogante, ¿el mundo está hecho para los hombres? Siempre vemos una jerarquía vertical. ¿Dónde está el espacio de nosotras como mujeres? Queremos digámoslo así, como un poder horizontal, no tanto poder, sino decisión, un consenso, algo que decía y hablábamos con el equipo de trabajo de estudiantes de la universidad, y es que yo no solamente estaba representando a mujeres y a hombres, sino que yo reconozco una otredad, que es, yo reconozco a la otra, al otro y a lo otro, que es el consenso, digamos, el entorno social en que nosotros nos movemos. Entonces es el reconocimiento del hombre hacia la mujer también, porque si no, nosotros no estamos pensando y decimos, es que la mujer es sumisa, nosotros estamos en un mundo, digámoslo así, hecho para los hombres. Esa es como la pregunta que surge con todo este debate que hemos interactuado aquí en estos momentos. Bueno, yo quiero invitar también a todos nuestros televidentes, porque esto se puso bueno. Pues también, porque uno está ahí en la casa viendo el programa y demás, y uno tendrá sus comentarios y sus observaciones, y ahí están abiertas nuestras líneas, nuestro WhatsApp, para que ustedes nos hagan preguntas y comentarios al respecto, que podemos aquí también trabajar en la mesa y responder esas inquietudes. Ahorita nos vamos a ir a una pausa, pero pues ya al regreso ya empezamos Hay posibilidad de respuesta. Sí, claro, hay una posibilidad de respuesta que estoy seguro que viene. Pero pues es que es bien interesante, porque además surgen otras preguntas, y es, ante este escenario de lo que se planteaba en investigación, es decir, hay una mano negra sistemática que impide eso, o cómo estamos, mejor dicho, en esa situación. Pero bueno, para responder a eso y para dejar a nuestros televidentes allí pendientes, vamos a ir a una pausa y ya regresamos aquí en Debates UGC. Estamos de vuelta en Debates UGC, hoy hablando del rol de la mujer en dirección y en gestión académica y administrativa en las instituciones de educación superior. Y antes de irnos a la pausa, María Camila,
hacía un comentario y hacía una presentación de algunos, digamos, sustentación respondiendo un poco a lo que planteaba Beatriz, pero Beatriz quiere responderle a María Camila. Sí, por favor. Beatriz, ¿qué tenemos que decir? No, yo estoy de acuerdo con María Camila, es decir, después de uno escuchar este relato y sobre todo cuando uno se sumerge en el mundo de los indicadores y de los números, lo que le salta a la vista es cómo así, o sea, nosotros aquí hay dos vías, ¿no? O sea, o estamos tratando de conquistar escenarios de hombres o estamos tratando de construir unos escenarios propios. Yo tendría más bien una versión intermedia y es muchos de estos escenarios, y recuerda que yo estoy hablando desde la perspectiva de producción de conocimiento, esto es el quehacer científico que hoy en día está transformado y hablamos de otras cosas, pero básicamente su origen es ahí. Recuerden mucho que esos son escenarios que en principio fueron desarrollados y sí, fueron pensados para hombres. Y aquí estamos hablando finalmente de tradición cultural, es decir, de pautas de comportamiento que se heredan generación tras generación mediante la misma educación y que hacen que nosotros percibamos el mundo de unas formas y nos portemos en el mundo de unas formas. Entonces, claramente cuando yo veo estos indicadores, evidentemente estoy leyendo unos números que me hablan de en esos escenarios que fueron construidos con esas tradiciones culturales que primariamente estaban pensadas en hombres, ¿cómo nos leemos nosotras? Pero yo os hago de tu comentario algo que me parece muy chévere y es la invitación es a, bueno, si nosotros nos vamos a pensar la ciencia del siglo XXI y esa ciencia del siglo XXI no habla de las mujeres o los hombres, sino que habla de esa otredad, de esa paridad que hay, de somos finalmente unos seres humanos que hemos sido humanizados mediante el proceso de educación, pues ¿cómo nos vamos a pensar eso, no? ¿Cómo nos vamos a pensar ese quehacer científico sin estar pensando en o somos hombres o son mujeres o... Ahí hay algo que rescatar, profe, y es que nosotros tenemos que pensar cómo es el manejo de la mujer y cómo es el manejo del hombre. Si nos ponemos a observar, las mujeres son mucho más cooperativas, nosotras somos más solidarias, nosotras trabajamos en equipo, en cambio el hombre siempre está pensando ¿También? en competitividad. No, hay una competitividad fuerte, hay una competitividad. Quería ver, Diana, que sabes del Observatorio de Derechos Humanos y lo que has Claro, trabajado. el tema de género se ha trabajado mucho desde el observatorio. Ajá. Y hay una palabrita que es muy importante, estereotipo. ¿Sí? Entonces, si bien es cierto, como le decía Beatriz, existieron muchos campos que fueron creados para el hombre, las mujeres fueron también generándose y siguiendo unos estereotipos que entonces la mujer era única exclusivamente para la cocina, para cuidar a los niños, para temas de hogar, y hemos venido trabajando en el tema de quitar esos estereotipos, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, no está conforme, como tú lo decías, María Camila, de pronto este mundo no está hecho única exclusivamente para hombres, ¿sí? Pero las mujeres sí nos hemos venido ganando espacios importantes. Y la invitación, tal y como la hace Beatriz, es seguir trabajando. Diana, permíteme que tenemos una llamada de Carlos desde Bogotá y también tenemos algunas preguntas por WhatsApp, entonces vamos a ir vinculando a nuestros televidentes. Carlos, bienvenido a Debates UGC. ¿Cuál es su opinión, su concepto, su pregunta? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué chévere este programa así de debate, me parece muy interesante. Pero imagínate que pues yo estoy viendo, llevo más o menos unos 15 minuticos viéndolos, escuchando pues todo lo que están diciendo y me preocupa, estoy muy preocupado. Yo creo mucho en la liberación femenina, espectacular, todos tenemos derecho a cumplir todos los puestos que nos queramos poner. Si yo quiero ser presidente de la República, ya tenemos una vicepresidente ya como ya en el mandato, ya liderando, el 50% del gabinete ya es de mujeres, 50% de hombres. Entonces yo pienso que ya toca quitarnos esos tabús de que el hombre, la mujer, porque yo los he escuchado ahorita, yo me sentí como ahora es el momento de las mujeres, ahora ya los hombres estuvieron liderando, ahora nos toca a nosotras. No, estamos en un país, estamos en un mundo donde yo pienso que todos los seres humanos tenemos derecho a hacer grandes cosas. Yo creo mucho en la creatividad, las cosas se ganan con creatividad. Si tú eres una científica, si tú eres un científico, y resulta que esa científica la saca del estadio, fue por esa berraquera que le metió, por esa creatividad, por ese talento que tiene. Entonces, yo pienso que pues es respetable todo lo que están hablando en la mesa, muy respetable, pero ya cambiémonos el chip. Mira que
es muy rico cuando estamos todos empujando para el mismo lado y ayudándonos todos, vamos para arriba, todos vamos para el mismo lado. Y pues con tanta corrupción que ahorita va a salir lo de la votación, no estoy haciendo campaña ni mucho menos, pero con todo ese revolcón que va a haber ahorita, nosotros tenemos que empezar a hacer parte de ese cambio y a ser parte de ese nuevo Colombia, de ese nuevo país. Vale, Carlos, pues muchas gracias por su comentario. No sé si alguna quiere responder, Anita, por ejemplo, ¿quieres dar alguna respuesta? Sí, y de hecho Carlos me abonó el terreno para el comentario que iba a hacer. Yo creo que el mundo está hecho para personas, no está hecho para mujeres o está hecho para hombres. Simplemente está hecho para personas con competencias diferentes que pueden ocupar uno u otro cargo dependiendo de su perfil, dependiendo de sus competencias, dependiendo de su formación académica, de su experiencia, de sus gustos. Por el hecho de ser mujer u hombre, no nací para ocupar un cargo u otro, simplemente cursé una carrera, aprobé unos estudios, hice mi trayectoria profesional encaminado a cierto sector y así me ocupo. Y así ocupo un cargo en alguna empresa o emprendo mi propio negocio. Y acá María Camila está diciendo que no. Sí, acá no se da porque estamos hablando de espacios masculinos. Es decir, yo estudio Derecho, yo estoy en 7º semestre de Derecho en nuestra universidad y veo que el derecho se hizo y son espacios para hombres. Pero entonces, ¿en dónde vemos lo femenino en el derecho y lo bonito? En la conciliación. O, por ejemplo, en el derecho penal siempre el juez o la jueza impone, son inquisitivos, son como ese rol masculino donde yo digo, está condenado y punto. En cambio vemos la justicia restaurativa donde hay una otredad, donde hay 3 personajes que es el Estado, la víctima y el victimario, y estos 3 llegan a un consenso. Ahí vemos la parte femenina. O sea, el hecho de ser imparcial, de buscar esa cooperación, ese reconocimiento del uno al otro y una decisión totalmente horizontal. Pero digamos que yo lo que diría es que hay una cuestión es ver como esa parte de lo femenino y lo masculino del mundo, digámoslo de alguna manera, ¿no? Pero otra cosa es que, por ejemplo, el tema de la justicia restaurativa no es una cuestión donde las ideas solamente provengan de mujeres, también obviamente hay una participación de hombres. Claro, es como esa sensación, no sé si podemos... Pues, más cobertura. El cerebro, el otro día me estaba hablando del cerebro femenino y el cerebro masculino. Sí, digamos que mi postura al respecto, me llama la atención la invitación que hace Carlos, pero yo también quisiera pensar así, pero el problema es cuando uno va y ve la evidencia, es decir, desafortunadamente, y esto es fruto de nuestras propias investigaciones, con lo que uno se encuentra es con que hay brechas amplias. Ahora, esas brechas no se distribuyen de la misma forma en todos los contextos. Hay brechas en las que incluso les juega en contra a los hombres. Es decir, yo creo que la idea que recogemos aquí de fondo es vivimos en un contexto de disparidad. O sea, llegamos al siglo XXI y lo que nos encontramos es un contexto de disparidad generalizado que afecta tanto a hombres como a mujeres. Ahora, que nosotros hacemos parte de una generación que se la tiene que pensar distinta porque incluso de ello depende el desarrollo sostenible de nuestra especie, estoy de acuerdo, puede ser, debiéramos pensarnos ahí sí acudiendo a una abstracción que es somos personas y ser persona no es más ni menos dependiendo del género o del sexo o de la orientación que tengas, pero portarnos así y vivir así implica un cambio cultural. Y de las cosas más difíciles para lograr en la vida es los cambios o las movilidades en las tradiciones culturales. Es decir, ahí nos podemos pasar siglos, pues han pasado siglos para que nosotros empecemos a reconocer que nosotras las mujeres tenemos un papel en ciencia, que hace nada que Einstein, para no ir muy lejos, estaba, digamos que ocultando de alguna forma el papel que su propia mujer jugó en su desarrollo profesional,
y que uno compara, digamos que con el desarrollo de los Curie, y es una cosa completamente distinta, incluso en el mismo contexto. O sea, tuvo que pasar un montón de tiempo, ha pasado un montón de tiempo para que nosotros identifiquemos que pueden haber mujeres que son brillantes y que hacen parte de ese escenario, pero es un asunto cultural, y en ese asunto cultural estamos quedados. Beatriz, permíteme que tenemos una llamada de Rocío desde Bogotá también. Rocío, bienvenida a Debates UGC. Doctor Rodrigo, muy buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Claro que sí, el día de hoy también quiero ser parte de los debates. Pues mi nombre es Rocío Álvarez Pulido. Sí. No sé. ¿Aló? Sí, te escuchamos. Bueno, pues igualmente la participación que nosotros hemos tenido en nuestra institución ha sido resaltante, porque igualmente la mujer ha cogido empoderío en este rol que tenemos en cada una de las áreas o las esferas que nos han sido posible abarcar. Pues igualmente hoy en día tenemos también, como comentaba la otra persona que llamó anteriormente, Carlos, hacía referencia de que hoy en día contamos también como vicepresidente una mujer. Es importante pues igualmente no que la mujer se haya liberado de una forma pues abrupta, sino que igualmente hemos ido ganando todos esos espacios a punta de conocimiento, de esfuerzo, y que pues igualmente la mujer anteriormente era como sumisa, ¿no? Hoy en día la mujer está empezando a hacer grandes papeles, y pues que igualmente la parte masculina ha empezado a hacer ese reconocimiento del rol de la mujer en las diferentes esferas de la economía y pues igualmente en nuestra sociedad. Ese sería como la participación desde nosotros, como reforzar el comentario que se estaba haciendo, pues frente a lo que la mujer ha ido evolucionando día a día. Muchas gracias. Ok, Rocío, muchas gracias. Eso me da espacio para hacer una pregunta a Ana María, porque nos tenemos acá un par de preguntas vía WhatsApp. Nos preguntan, ¿cuáles son los parámetros de contratación en la Gran Colombia respecto a la equidad de género? Tenemos unos parámetros, y yo agregaría esa pregunta, y además para que ya puedan también ustedes vincularse a eso. ¿Le pagan lo mismo? Es decir, a Beatriz, por ejemplo, le pagan lo mismo que a Felipe Cristancho, que es director también misional. No sé, le pagan lo mismo, habría que mirar eso, ¿no? ¿Las funciones son las mismas o Beatriz tiene que hacer más que el otro director? O, por ejemplo, María Camila tiene que hacer más que un par dentro que también esté en otro órgano de participación. La profe tiene que investigar más que Alejandro, que es también trabajador de nuestro Observatorio de Derechos Humanos. Entonces, ¿cómo estamos en ese punto en la Universidad de la Gran Colombia? Pues estamos bien, pero no quiero dejar pasar el momento para comentar con Rocío, con nuestra televidente, el comentario que hacía. Es que yo creo que también las mujeres tenemos responsabilidad en involucrar a los hombres en esos momentos o estereotipos que tiene la sociedad. Entonces, si la mujer quiere ir a hacer, no sé, un doctorado en España y tiene sus hijos, pues también empodere a su marido y dígale, no, mire, quédese 2 añitos, 3 añitos con los hijos, yo vengo de vez en cuando. Claro, es empoderar también a los hombres en esos procesos que tradicionalmente, o en esos momentos en los que tradicionalmente hemos estado nosotras. Pero cerrando el paréntesis para después abrir el debate, los procesos de contratación en la universidad están guiados por 3 principios básicamente. Por igualdad de participación, por un proceso de selección abierto que hemos incluso extendido a todo el país a nivel nacional. Hemos abierto convocatorias para que cualquier profesional, especialista, magíster o doctor en el país que quiera vincularse con la universidad pueda participar a través de una convocatoria abierta. Eso es lo primero, igualdad, participación, pero adicionalmente ese proceso tiene unas etapas de selección con unas características específicas, dependiendo pues de cada uno de los cargos que abramos vacantes en la universidad. Entonces aplicamos dependiendo de esos perfiles que se presentan, que puede ser mujer, hombre, ojalá sean muchas mujeres y ojalá sean muchos hombres y tengamos paridad
en la convocatoria, aplicamos pruebas psicotécnicas, aplicamos entrevistas con los jefes inmediatos, entrevistas con el Departamento de Talento Humano, aplicamos pruebas de conocimiento, pruebas técnicas dependiendo del nivel del cargo, aplicamos exámenes médicos y se lleva a cabo el proceso de selección de manera uniforme para hombres y mujeres. Eso es importante en primera medida. En segunda medida, el perfil del cargo está diseñado de forma que pueda ser desempeñado por una mujer o un hombre. Es claro, y no solo pasa en la universidad, que hay cargos para los cuales los hombres han sido o desempeñan muchísimo mejor la labor porque implica levantamiento de cargas, porque implica hacer un esfuerzo físico muchísimo más grande que el que podría ser una mujer, pues por su fisionomía. Pero eso no significa que no puedan aplicar mujeres, significa que tradicionalmente lo han ocupado hombres. Luego, cuando nosotros verificamos cuáles son los requisitos y en qué nivel cumple o no cumple una persona que se postule a un cargo, por ejemplo, en términos de experiencia, pues encontramos que el hombre tiene 10 años de experiencia y la mujer tiene 2 años de experiencia en ese cargo puntual, y estoy haciendo el ejemplo, el ejemplo de levantamiento de cargas o de mantenimiento y demás. Luego ahí lo que se revisa es el cumplimiento de requisitos, más no si es mujer u hombre. A tu pregunta de si ganan igual, sí, todos los directores en la universidad ganamos lo mismo, todos los decanos, sea mujer o sea hombre, ganan lo mismo y hacen lo mismo. ¿Por qué? Porque el perfil del cargo está creado para ser desempeñado por un hombre u una mujer. Luego el manual de funciones es el mismo. Yo no podría, mal haría la universidad en decir, este es el perfil del cargo, llegó una mujer, espere, le añado estas funciones. Llegó un hombre, quitémosle esas funciones porque de pronto ellos no pueden desempeñar. La cabecita no le da para eso. Exactamente, eso sería ilógico. Entonces, igualdad, principios a trabajo igual, salario igual, y principios en los que se miden competencias más que si eres mujer u hombre. Bueno, estamos de vuelta en Debates UGC, hoy acompañado de este grupo de mujeres maravillosas. De verdad que hemos tenido una noche fantástica. Estoy seguro que ustedes allá en sus hogares pues también se han disfrutado el espacio de hoy en Debates UGC, porque es un tema que en realidad interesa a todos, porque seguramente si hay un grupo de mujeres, las mujeres que nos están viendo en casa, pues en algún momento pueden haberse sentido discriminadas o en algún momento pueden haber sentido que las midieron diferente, y eso es un tema que es, de hecho hace parte de la historia de este país. Cuando uno empieza a revisar la historia del país y empezamos a preguntarnos desde cuándo empezaron a votar las mujeres, por ejemplo, pues es decir, ya ahí hay un tema que definitivamente la historia nos carga, y eso también nos ha llevado a que de verdad apenas estemos generando unas transformaciones. Beatriz quería hacernos unos comentarios que tienen que ver con la producción, que eso es bien importante, y es la producción científica. Y es, claro, es diferente la mujer que es cabeza de hogar, por ejemplo, produciendo científicamente, al chico soltero, pues, que está también produciendo científicamente, haciendo su doctorado. O al chico casado. O al chico casado, porque la señora de pronto la apoya más, qué sé yo, no sé. Sí, yo de verdad, yo cuando veo estos datos, yo quisiera que no fuera así, pero desafortunadamente es así. Entonces, les cuento. En nuestro país, la actividad de los investigadores, de los científicos, de quienes producen conocimiento, es medida, y esta medición puede ser anual o cada 2 años. Y esa medición le cuenta, digamos, a uno cuántos artículos produjo, cuántos textos produjo en un año. Un investigador junior, que es, digamos, el nivel primario de la clasificación de investigadores, anualmente en promedio, y esto es un promedio generalizado a áreas de conocimiento, produce alrededor de 2 artículos. Y pues bueno, si usted es un investigador junior y sus responsabilidades, su distribución de tiempo está principalmente puesta en su trabajo, tal vez usted logre el reto de los 2 artículos, que los investigadores que estén viendo saben que ese reto es bien difícil, y más en nuestro país. Pero si usted además es mujer y quiere ser investigador junior y tiene familia y resulta que se embarazó a la mitad de ese periodo de medición, pues su productividad se va a ver alterada. Y lo más probable es que usted no tenga el mismo indicador de productividad y la conclusión del sistema
no es así, es que hay unas, digamos que vicisitudes o particularidades del desarrollo humano, que son las regulares, que hacen que usted no pueda producir al mismo ritmo, sino que se lee como las mujeres producen menos que los hombres. Entonces, ya desde esa perspectiva uno empieza a decir, entramos en pérdidas, porque de verdad nos están midiendo con un sistema que neutraliza cosas que a lo mejor no son tan neutralizables. Y que eso nos pone sobre la mesa otro contexto, y de eso me acordé porque Ana estaba hablando del proceso de selección, y es también aquí nos hace falta empoderar a los hombres en esos contextos, por ejemplo, de formación de familia, y no porque los hombres no quieran estar empoderados, sino porque no existen los instrumentos de política que incentiven eso. O sea, estamos en un contexto en el que la normatividad castiga ese tipo de apropiaciones. O sea, se castiga, y no porque no quieran que inviertan un tiempo en su familia cuando se está armando la familia. Seguramente que si existiera esa exigencia, es decir, si su esposa este día hoy dijera, me voy de doctorado, y usted se queda con los niños en la casa, el mundo no se le viniera encima y le dijera, oiga, pero ¿cómo así? Si es que culturalmente usted debiera estar haciendo otra lo que cosa. yo decía en algún momento, o sea, la gente ve como normal que el señor dice, oye, me voy 2 añitos, ya vengo, pero claro, cuando es la mujer la que plantea eso, mire, me están haciendo reclamos telefónicos de que no hemos leído. Hay una pregunta que la voy a guardar para el final, porque con esa nos vamos a cerrar, pero me voy a saltar a otra pregunta que tenemos aquí. Nos pregunta Laura, ¿cuál es el papel de la mujer en los roles de emprendimiento en las universidades? No sé, Beatriz, si tienes datos de temas de... Nos hace falta Luis Felipe Cristancho, nos hizo falta sabiendo que llame Luis Felipe Cristancho. Pero yo le puedo... Que nos está viendo, además está pendiente, ¿sí? Felipe del que programa. Responda en el chat, pero yo me aventuro a decir una cosa, no sé si aquí seguramente iré a mentir porque yo no tengo el dato fresco, pero yo me puedo imaginar que si en este contexto de producción de conocimiento pasa esto, lo más probable es que en materia de emprendimiento pase algo semejante. Ahora, hay que decir que en ese sentido, los gobiernos de, digamos, este siglo sí han venido trabajando fuertemente en incentivar que las mujeres puedan lograr sus emprendimientos, entre otras porque de eso depende la supervivencia de varias familias. Es decir, las mujeres empezaron a vincularse fuertemente a ese sistema de producción, y eso implica que nosotros tengamos que respetar sus emprendimientos. Es un poco la lógica de fondo. Entonces yo sospecho que esos indicadores habrán subido en los últimos años, pero no estoy segura de si se redujo la brecha lo suficiente o si seguimos con una brecha amplia ahí. Diana, ¿tenemos alguna información desde el observatorio que de pronto hayan recabado, o por lo menos que tengas tú una visual de cómo puede estar ese panorama en temas de emprendimiento? Aunque yo también voy en la misma línea de Beatriz, quizá a partir de la implementación de muchas políticas que están orientadas a la facilitación de la generación de empresas en mujeres, pues cabezas de familia y demás. Por allí pueden haber unos datos que pueden haber unas cifras. Rodrigo, como investigación del observatorio no tenemos, pero es un buen tema para iniciar investigación. Tenemos 7 semilleros donde se promueve la investigación, y este podría ser un tema que se podría promover a la coordinación del observatorio. Ok, María Camila, ¿cuál es su percepción con respecto a eso? Por ejemplo, entre los grupos de estudiantes. Yo, por ejemplo, conozco a compañeras suyas emprendedoras porque se quieren ir a Perú a representar la universidad en una conferencia magnífica, y están haciendo allí emprendimientos y eso, pero las mujeres están empoderadas en estos temas de investigación. Son muchas las que ahora con semillero de investigaciones de la universidad van a viajar a Perú, a México. Son trabajos, digámoslo así, constantes de investigación que lo hacen en equipo. O sea, ahí ya hay digamos así, un trabajo fuerte entre mujeres y hombres. Es decir, bueno, antes que todo también, profe, quiero aclarar que no soy feminista, porque ya me llegaron algunos mensajes. Muy bien. Las redes sociales. Las redes sociales se mueven, y quiero aclarar que no soy feminista porque lo feminista también lleva a lo mismo de hoy en día con lo masculino. Entonces eso que quede supremamente claro, porque aquí lo único que queremos es digámoslo así, un trabajo en equipo para hablar de cooperación mutua y de reconocimiento del uno con el otro. Ok, miren, hay una pregunta que me habían hecho hace un momento, pero que quería guardar para este momento, pues que ya nos estamos acercando al cierre, para que vayamos pensando todos. Y nos dicen, ¿cómo hacer para revertir las tendencias excluyentes y fortalecer la participación
femenina en la educación en Colombia. Bueno, aunque cabe notar que, digamos que creo que en eso, en el tema de acceso a la educación, bueno, dependiendo también un poco la situación de si son madres y demás, allí podemos tener unos datos, pero pues es un acceso también universal, ¿no? Que más o menos iríamos con el tema como la convocatoria de empleo, es decir, se puede presentar los que quieren y demás, pero pues también depende obviamente de los recursos, de las posibilidades de tiempo, de las disposiciones y eso, que entendemos que hay muchas madres, por ejemplo, que quisieran estar en la universidad y no pueden acceder por tiempo y demás, pero bueno, ahorita hay otras posibilidades con la educación virtual y demás, pero igual, ¿cómo podríamos hacer para revertir esas tendencias que se perciben excluyentes de la participación de la mujer en la educación? Pues yo creo que uno estudiando más, cómo a través de todas las convocatorias, de opciones de financiación, hoy en día cada vez la educación llega más a todos y creo que ese es uno de los factores diferenciales que pueden tener los hombres, sobre todo en procesos de selección de docentes. Los hombres están más preparados académicamente que las mujeres. ¿Por qué? Porque en algún momento de la vida las mujeres decidieron parar sus estudios por cualquier otra obligación de tipo familiar o de cualquier otro tipo. Entonces, uno, estudiar, continuar estudiando. Dos, yo insisto en el tema de empoderar a su pareja, a su familia, en acompañarlas en ese proceso de estudio, de continuar su trayectoria profesional, estudiar, empoderar y aceptar que las mujeres pues naturalmente tenemos algunas responsabilidades diferentes por ejemplo, en momentos tan importantes como el embarazo, la lactancia, pero que esos momentos son o no duran toda la vida, no duran muchos años. Está bien aceptar que durante el embarazo o la lactancia la mujer es la encargada de cumplir con este papel que le ha entregado la naturaleza, pero que después también podemos compartir esa responsabilidad. Eso de empoderar es un tema que de verdad, ya ahora voy a tomar un espacio ahí para dar mi opinión, que de verdad es muy importante porque muchas familias, la verdad, se dedicaron a malacostumbrar también al hombre. Es decir, eso es una cuestión que creo que es clara y no es pecado decirlo. Creo que somos, digamos que los que hemos tenido la oportunidad de por alguna razón de la vida tener que vivir solos o afrontar la crianza de los hijos y demás, pues se desarrollan ciertas habilidades o destrezas, ¿sí? Pero es común que al hombre lo espanten de la cocina, es común que si el hombre va a cambiar un pañal todavía le digan, no, venga, yo lo hago, venga, que usted no sabe. Es decir, se percibe, es un poco por el tema del estereotipo, se percibe que el hombre no va a poder hacer bien ese tipo de tareas y entonces pues no nos ayudan a ese tema del empoderamiento. El hombre también, digamos que hay estudios bien interesantes del hombre como cuidador primario, por ejemplo, y pues también hay una tanto autoeficacia percibida del hombre como cuidador primario, es decir, como responsable no solamente de sus hijos, sino por ejemplo de cuidadores de su madre y demás, sino también resultados de eficacia de él real como cuidador. Entonces, en el momento que se da ese empoderamiento, pues eso seguramente va a ayudar mucho a aliviar esas cargas y generar equilibrios. Pero, María Camila, ¿cómo haces para revertir eso? Su merced la feminista. No, profe, eso ya quedó claro. No soy feminista. Claro, aquí el punto, digámoslo así, eje y principal es la cooperación que tenemos con nuestra pareja. O sea, en el momento de la educación es escuchar más a la mujer en el quehacer de la mujer. Algo muy interesante que escuchaba y era que una mujer en la academia lo único que debe hacer es reconocerse a sí misma como mujer. O sea, la importancia que tenemos nosotras y no ser más, sino tener, una palabra muy hermosa, digámoslo ahí, es horizontal. Vernos como equipo y trabajar en cooperación con un consenso, que es lo primordial en ese tema. Ok. Beatriz, ¿cómo hacemos para revertir la situación? Yo tengo un listado de cosas. Primero que va mucho en la dirección que usted estaba diciendo hace un ratico y es la familia. Yo sí creo que
lo que las familias hacen con nosotros es fundamental en cuanto a dos cosas. Uno, cómo me percibo a mí mismo y otro, cómo percibo a los demás. Yo, por ejemplo, veo una diferencia en mi caso y en eso estoy muy agradecida con la vida porque me tocó una familia que me enseñó a vernos en paridad. Nunca nos educó como usted es un hombre y es una mujer, sino ustedes son unos seres humanos y como tal tienen que compartir y están en un contexto de paridad. Y veo una clara diferencia en ese sentido de la que me siento muy orgullosa y muy afortunada. Entonces, lo primero es la familia. Lo segundo es que, claro, en ese contexto de familia, para que esos valores se trasciendan de esa forma, pues debe haber un sistema de educación casi que de alfabetización de estos fenómenos, porque normalmente, por ejemplo, me hace pensar María Camila con su temor de que le digan feminista, pues llegamos al punto de que no se pueden tocar estos temas porque si no ya eres o machista o feminista y pues yo sí creo que eso es llevar feminazi cuando la cosa ya va muy mal. Pero no debiera ser así, es decir, estos son temas de los que están en nuestra cotidianidad y que tocarlos no te hace de ninguno de esos credos o de ninguno de esos grupos, por más que parezca la emocionalidad con la que uno habla de estos temas. Entonces, lo segundo es una alfabetización y esa alfabetización tiene que cubrir todos los escenarios del sistema educativo, incluyendo la familia como el origen de ese sistema. Lo otro es, tal cual decía Ana María, nosotros tenemos que informarnos más sobre este fenómeno. Este fenómeno hay que investigarlo, tenemos que tener más información y no tomar decisiones a la ligera, ¿no? Es decir, si vamos a hacer transformaciones serias del sistema educativo, que las hagamos teniendo en cuenta cuál es nuestro nivel de base, cuáles son nuestros datos. Y pues ahí sí se me sale el corazón de investigadora y yo siempre acudiré a que las decisiones mejor tomadas son las decisiones que se toman con base en la evidencia. Y lo otro es que tengamos un sistema político que nos permita y que habilite esas transformaciones, porque nada sacamos con alterar esos contextos cuando la normatividad general, cuando el contexto global, el que nos agrupa en un país o el que nos agrupa en el mundo ahorita con todas estas agendas multilaterales, no cambie, ¿no? Y se quede incentivando las mismas dinámicas. Diana, rápidamente antes del cierre, bueno, 45 segundos. Me sumo a la intervención de Beatriz, pero para mí hay un punto que es supremamente importante, tanto para revertir las situaciones excluyentes como para el tema del empoderamiento masculino, ¿sí? Y es la iniciativa, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a hablar desde el punto del Observatorio de Derechos Humanos en investigación. Mujeres investigadoras no hay tantas. No hay muchas mujeres estudiantes que acudan al observatorio y digan, quiero investigar, quiero hacer parte del Observatorio de Derechos Humanos. Entonces, la iniciativa creo que es parte fundamental. Y también en relación con el tema del empoderamiento de los hombres, creo que también es parte de la iniciativa de los hombres. Claro. Y es un tema cultural. Por ejemplo, yo también voy a hablar de mi caso concreto. Yo hace pocos meses tuve bebé y mi esposo es un papá completo. ¿Sí? Y fue propio, fue un tema, una iniciativa propia. Yo no tuve que decirle, la familia no tuvo que decirle, no, fue una iniciativa propia como papá. Bueno, pues queremos de verdad agradecerle a todas ustedes por habernos acompañado el día de hoy en este espacio, de verdad, gracias por su tiempo, para nosotros de verdad es muy importante pues su participación aquí. María Camila dice que es muy corto, que tiene que ser un continuará, seguramente vamos a abrir un espacio adicional más aquí en Debates UGC para seguir trabajando este y otros temas que de verdad son de muchísimo interés. A todos nuestros televidentes, pues muchas gracias como siempre por habernos acompañado el día de hoy aquí en Debates UGC. Gracias por sus comentarios, gracias por sus notas en Twitter, sus mensajes de WhatsApp, sus llamadas. Y le damos gracias a Dios por este momento y los esperamos como siempre todos los martes en una edición más de Debates UGC. Y recordemos nuestra invitación de siempre. Un café con Galat, miércoles a las 8 de la noche. Muchas gracias a todos ustedes y nos vemos nuevamente en Debates UGC.